Le saludo en el amor del Señor. Sea usted muy bienvenido a un nuevo episodio de Yum Valdivia Podcast. En esta ocasión, no en una serie de capítulos, sino en un capítulo único, especial, para conmemorar el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Esta fecha se ha tomado de el día 31 de octubre del año 1517, más de 500 años atrás, cuando Martín Lutero clavaba las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un hecho que eh, encendió un movimiento, un avivamiento también en la iglesia, una serie de corrientes que vendrían a reflexionar en torno a la situación de la iglesia en aquel entonces. ¿Qué tiene que ver un acontecimiento de 500 años atrás con la iglesia de hoy? ¿Cuál es la importancia de este hecho? ¿Por qué tenemos que recordarlo? ¿Por qué nuestro día se celebra precisamente aquí? Vamos a tener este episodio especial para reflexionar en torno a lo que estaba ocurriendo en aquel entonces y por qué es tan importante que lo tengamos presente y que podamos también conmemorar esta fecha como también el inicio de la rama protestante del cual venimos todos los evangélicos. Martín Lutero, como el gran representante de este movimiento, como podríamos decir entre comillas el iniciador de la Reforma Protestante en el siglo XVI, nació en el seno de una familia minera en el año 1483. En 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt, donde más tarde comenzaría a hacer sus estudios de derecho. Es decir, que él no tenía en sus planes dedicarse a una vida de como monje y después como sacerdote, como nosotros lo entendemos. Pero algo cambió la ruta de su vida, que fue, y él mismo lo confiesa, en 1505, cuando él aún estaba desarrollando sus estudios de derecho. Él se ve envuelto en una tormenta. Y él mismo cuenta cómo fue alcanzado en sus cercanías por un rayo, lo cual lo impactó y lo vio y se vio él mismo tan cerca de la muerte. Dice que temió enfrentarse a Dios sin estar preparado. Y esto lo llevó entonces a invocar en el mismo momento en cual los rayos caían cerca de él y él se vio impactado ante esta posibilidad de morir. Él empieza a aclamar y a invocar a Santa Ana. Recordemos que él era católico en ese entonces todavía, que era la patrona de los mineros. Y decidió entonces reenfocar su vida y convertirse en monje. Comenzó entonces varios años de una vida monástica en ese tiempo muy rígida, con ayunos, rezos durante varias horas en el día, una vida austera, y rápidamente, solo en 2 años, pasó a ser un sacerdote. Y ahí pasó de esta estricta y disciplinada vida en los monasterios a los complejos estudios teológicos en el año 1507. Ya en 1512 obtuvo su doctorado en teología y comenzó a hacer clases en la Universidad de Wittenberg, donde él admite verse atraído particularmente por el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, lo cual es muy importante por los contenidos que esta carta tiene, los cuales él confiesa empezaron a desarrollar en él una reflexión en cuanto a cómo se estaba practicando y entendiendo en ese entonces la fe. Todas estas inquietudes que él comenzó a tener lo llevaron a planear en el ambiente universitario un debate sobre la práctica que había en aquel entonces de vender indulgencias. Como nadie quiso participar de la discusión, decidió enviar sus tesis, sus afirmaciones, sus opiniones al cardenal Alberto de Brandeburgo, que era el arzobispo, al mismo tiempo que ponía la famosa papeleta de las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ahí en la puerta, un 31 de octubre de 1517. ¿Por qué ocurrió el movimiento protestante? ¿Por qué tomó tanta fuerza en aquel momento? La verdad es que podríamos decir
que la iglesia estaba pasando por un momento de inconsistencia. Doctrinas contrarias a la Biblia, ya aceptadas por la iglesia por varios años. Costumbres también hipócritas en los clérigos, en los sacerdotes, que predicaban pero no hacían. Un desapego también del rol de la iglesia para con la población. Habían casos de corrupción en el papado muy escandalosos. Los sacerdotes también no cumplían con sus votos de celibato. Muchos tenían concubinas, tenían hijos que la iglesia también les tenía que mantener. Actividades religiosas imposibles también para el entendimiento de los creyentes. Muchos analfabetos que tenían que prepararles murales o, o figuras representativas, gráficas en los vitrales de las iglesias para que ellos pudieran entender lo que era el evangelio, poder entender las historias, porque no se sabía leer ni escribir aún en muy pequeño porcentaje, solamente sabía, además de que las misas se realizaban en latín, idioma y lengua no hablada por la población, por los sectores populares. El latín en las misas viene de Roma, el origen de la Iglesia Católica, cuando entonces todos hablaban latín. Pero con la caída del Imperio Romano y la invasión de los pueblos germanos que tenían multitud de lenguas, ya en Europa hace mucho tiempo que no se hablaba latín, solamente un sector de élite, podríamos decir. Era una lengua culta, hablada por muy pocos, y entre esos los sacerdotes. Pero la población no hablaba latín, tenían una serie de lenguas distintas en Europa, por lo cual la Biblia no se entendía porque la Biblia solamente estaba escrita en el latín y no se permitía la traducción a otros idiomas. Nadie tenía una Biblia en su casa, no se permitía, por lo cual había una lejanía muy grande de la población con la palabra y principalmente también con la vida cristiana para poder comprenderla en sí misma. Y por supuesto lo más importante era la venta de indulgencias, lo cual se entiende que fue lo más escandaloso en la época. ¿En qué consistía esta venta de indulgencias? Pese a que la Biblia afirma algo distinto, los líderes de la Iglesia Católica enseñaban que toda persona que no obedecía a Dios, que no había tenido una vida piadosa, sería enviada al purgatorio en el momento de la muerte. Esto fue inventado en el siglo XII como una forma de consolar a las personas que habían visto a sus familiares partir y esos familiares no habían tenido una vida apegada a Dios, una vida de búsqueda, sino probablemente una vida llena de delitos, una vida mala. Y para consolarlo ellos les decían de que ellos en la muerte tenían una segunda oportunidad, un lugar al que serían enviados, que no sale en la Biblia, que es el que llamaba purgatorio, un lugar de sufrimiento, de penitencia, donde ellos podían purgar sus pecados y poder así entrar al cielo. Y esto le tomaba varios años de sufrimiento para poder entonces pagar el precio y así poder recibir el cielo. Recordemos que la Iglesia Católica le pone un valor muy grande a las obras para poder entrar al cielo. La Biblia afirma de que está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y no hay un momento intermedio, una segunda oportunidad. ¿Qué hizo la iglesia entonces en cuanto a esto mismo que ellos inventaron, que fue el purgatorio? Dijeron de que existe un sistema para acelerar el paso en el purgatorio, para acortar el tiempo de estadía en ese lugar. Y esto se llamaba las indulgencias. Los feligreses podían acortar el tiempo que ellos podrían tener en el purgatorio o también acortar el tiempo de sus familiares ya muertos. Esto a través de buenas obras que demostraran su devoción a Dios, como por ejemplo un viaje de peregrino, de un peregrinaje hacia algún lugar santo, o participar en cruzadas, en luchas que tenía la iglesia con los musulmanes o con los paganos. Y esto les daba los méritos suficientes para que el Papa le firmara la carta de indulgencias, que era una verdadera boleta, un certificado que decía: en el purgatorio se te van a cortar 4 años. Eran 10 los que tenías que sufrir ahí, pero ahora son 6.
Sin embargo, con el paso del tiempo esto se torció aún más. Las indulgencias eran antiguas, no solamente para el tiempo de Lutero se empezaron a hacer, se practicaban ya hace mucho tiempo, pero en el tiempo de Lutero empezó a tener un giro aún más torcido. La iglesia en el tiempo de Lutero necesitaba mucho, mucho dinero, a pesar de que la iglesia era muy rica. Pero la iglesia católica empezaba a necesitar aún más porque estaban en construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Una construcción monumental que aún con todo el dinero que manejaba la iglesia no alcanzaba a terminarse, demoró muchos años. Y a la iglesia entonces se le ocurrió que se empezara a pagar por estas indulgencias. Ya no sería entonces por obras de devoción, sino ahora por dinero, porque la iglesia necesitaba recaudar fondos. Entonces las personas podían prácticamente comprar la gracia de Dios, sin mostrar ningún signo de devoción ni arrepentimiento por su pecado. Se aseguraban pagando, tanto por ellos como por sus familiares muertos. Todo esto fue lo que ocasionó, y de hecho su Lutero se centra mucho en la venta de indulgencias, de que las cosas no estaban bien. En sus 95 tesis él deja muy claro los puntos en los cuales él no está de acuerdo, en los cuales a él le inquietan. Y vamos a leer algunas de esas 95 tesis, las cuales son muy importantes y nos reflejan la crítica de Lutero y cómo la iglesia estaba despertando ante muchas cosas que de verdad están. Las 95 tesis parten con un hermoso texto que Lutero escribe por amor a la verdad, dice él, y el afán de sacarla a la luz. Se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia de Martín Lutero, maestro en artes y sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón se ruega a los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan aunque ausentes por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué estaba entonces haciendo Lutero? Llamando a un debate, a una conversación, sobre todo en el ambiente universitario con sus colegas teólogos. No había un afán de separarse en un inicio, separar la iglesia, sino un afán de conversar en cuanto a la situación crítica por la que ésta estaba pasando. La tesis 6, por ejemplo, dice: el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios. Algo muy interesante, imagínense, para 500 años atrás, cuando la Iglesia Católica era la que marcaba en Occidente la vida cristiana. Y estas afirmaciones de Lutero, muchas de ellas son tan actuales y nosotros las entendemos tan bien hoy, pero entendamos que en ese tiempo eran una verdadera revolución las cosas que él estaba diciendo. La tesis 27 dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda en la caja, el alma sale volando. De nuevo, hablando acerca de las indulgencias, de pagar por la salvación, que creer que apenas cae la moneda en la caja te salvaste. La tesis 32: serán eternamente condenados juntos con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. La tesis 45: debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son indulgencias, sino la indignación de Dios. Tesis 53: son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Mire qué increíble cómo estas tesis nos dejan ver cómo se estaba viviendo la situación, a tal punto de que en iglesias se suspendía la predicación de la palabra en las misas para poder dar propaganda a las indulgencias. Y el momento que era para la predicación se usaba para predicar en torno a la compra de estas boletas, de estos certificados de salvación. La tesis 55: ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan,
se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Mire qué tremendo las palabras de Martín Lutero, que dice que si la indulgencia se le da algo de importancia, aunque poco significan, dice, y se celebran y se anuncian con campana, con procesión, con ceremonia, entonces el Evangelio debe anunciarse con 100 campanas, 100 procesiones, 100 ceremonias. O sea, se le debe dar el lugar que le corresponde. No puede estar al mismo nivel que las indulgencias, la predicación del Evangelio. Tesis 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Tesis 63. Empero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros, porque el Evangelio es por gracia. Y los que creen estar primero, ¿se entiende entonces? Muchas veces que creen que por sus riquezas, por diferentes cosas, en realidad quedan postreros. Pero la tesis 64 dice Lutero, en cambio, el tesoro de las indulgencias es sumamente grato porque hace que los postreros sean primeros. Esto en el caso de solo pagando. Tesis 65. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres, poseedores de bienes. Y la tesis 66 dice, en cambio los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Mire la agudeza con la que él observa esta actitud, este ritual de las indulgencias, esto que está desarrollando la iglesia. Antes dice, el Evangelio era una red con la que pescábamos a los hombres. Y ahora dice, la indulgencia es una red con las cuales pescamos las riquezas de los hombres. O es decir, su dinero, sus bienes, ya no nos interesa el alma de él. No nos interesa pescar a esa persona para Cristo. Ahora nos interesan sus bienes, su riqueza. Tesis 82. Por ejemplo, dice él, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Él dice, el dinero que obtiene la iglesia es ocupado para la basílica de San Pedro, lo cual él dice es un motivo insignificante, la construcción de un lugar. ¿Por qué ese dinero, dice, si el Papa cree que las indulgencias pagadas son para salvar el alma? ¿Por qué ese dinero, dice él, no se ocupa entonces para salvar el alma de todos si la iglesia es tan rica? Si de verdad creemos eso, entonces ¿por qué como iglesia no estamos, dice él, cumpliendo nuestra labor que es salvar las almas, predicar el Evangelio? Entonces él empieza a mirar que en realidad en la compra de indulgencia no había un verdadero interés por salvar a las almas, sino solamente por conseguir dinero para, por ejemplo, construir templos que no eran para ser habitados, para ser ocupados para la predicación. La Basílica de San Pedro era un lujo, era un lugar artístico, era un lugar podríamos decir, simplemente para el disfrute visual, era una obra arquitectónica. La tesis 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Tesis como esta hemos leído algunas, un puñado de ellas nos muestran el punto de la iglesia en ese tiempo, cuál crisis estaba pasando y el despertar espiritual que estaba teniendo Lutero en cuanto a la situación de la iglesia. ¿Fue su propósito generar una división? Podemos ver que no. Él invitaba al debate, una conversación en torno a esto, una conversación razonable. Él invitaba a sus colegas a poder conversar en cuanto a la situación de la iglesia. ¿Fue una primera muestra de descontento con la iglesia católica? Tampoco. Hay
varios momentos anteriores a Martín Lutero donde ya habían habido divisiones y momentos también de crítica acerca de cómo la Iglesia Católica estaba llevando el Evangelio. En el año 1054 ocurrió la primera gran ruptura del cristianismo con lo que se conoce como el Cisma de Oriente. Cisma significa división. Esto causó la primera ramificación del cristianismo en separación de la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. La Iglesia Ortodoxa existe hasta el día de hoy y tiene sus sedes principales en Rusia. Así como el Papa, la Iglesia Ortodoxa tiene al Patriarca de Constantinopla, un patriarca, pero cumple una misma función. Se separaron por diferentes motivos, sobre todo doctrinales, políticos y culturales, porque el Imperio Romano estaba dividido en Oriente y Occidente. En Oriente entonces había una forma de hacer las cosas y en Occidente otra, y entonces la Iglesia no podía conservar su unidad, tenían prácticas distintas, formas distintas también de ver la doctrina bíblica, así que se separaron en el año 1054. En el 1378 se conoce también esa fecha, ocurre el cisma de Aviñón, cuando la sede papal se trasladó a la ciudad de Aviñón en Francia. Y los romanos, no contentos con ello, pidieron que volviera a la sede papal a estar en Italia. Y cuando la sede regresó a ese país, el papa murió 2 años después, lo que dividió a los clérigos para escoger entre un papa francés o uno italiano, porque creían que si salía uno francés, la sede sería trasladada para allá, y si salía italiano, la sede iba a permanecer para siempre en Italia, y había una pelea por dónde estaría la sede papal. Finalmente se escogió a uno italiano, y esta elección fue deslegitimada por quienes eran partidarios de que quedara un papa de nacionalidad francesa. Así que en otra reunión escogieron a otro pontífice, desconociendo totalmente la elección que se había hecho del papa italiano. Finalmente ninguno de los dos quiso dimitir el cargo, y en esos años la Iglesia Católica tuvo particularmente 2 papas al mismo tiempo por 40 años. Eso se conoce como el cisma de Aviñón, una división interna entre la propia Iglesia. En el año 1452, Girolamo Savonarola, un sacerdote nacido en ese año, ya de adulto como sacerdote, empezó a proclamar con gran fuerza cómo tanto sus consiervos como los laicos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Esta denuncia contra la inmoralidad del clero y la avaricia de los ricos le trajo muchos seguidores entre los sectores populares, pero al no tener apoyo de los príncipes o personas con poder, como así lo tuvo Lutero, terminó siendo condenado a la hoguera por la Iglesia. Esto es un antecedente. Décadas solamente antes de Martín Lutero ya había un hombre criticando ferozmente la vida de los cristianos y de la Iglesia, sobre todo sus altos cargos en ese entonces. Los historiadores han concluido de que hay 2 elementos centrales en que la Reforma Protestante haya tenido éxito, al contrario de, por ejemplo, la predicación de Girolamo Savonarola. ¿Por qué la crítica de los protestantes de Martín Lutero, Calvino, Ulrico Zwinglio tuvieron asidero y pudieron prosperar? Primero dicen porque fueron patrocinados y protegidos por príncipes que querían desligarse de la Iglesia Católica y de la autoridad del Papa, y vieron en esto la oportunidad perfecta para que sus ciudadanos, no podríamos hablar de ciudadanos, sus súbditos, abandonaran la fe católica y tuvieran otra fe. Así no dependieran de Roma, porque el Papa de verdad interfería en ese momento en las políticas de todos los países a través de la fe que tenían obligada sus feligreses. Ese es un elemento. Y el otro, que se había creado recientemente la imprenta, por lo que tanto Lutero como Calvino como otros protestantes pudieron entonces masificar sus opiniones a través de textos y también traducir la Biblia a los distintos idiomas locales de ese entonces. Entonces la imprenta y la protección de los príncipes hacia ello
y su patrocinio permitieron, según muchos historiadores, que este movimiento sí pudiera permanecer, proliferar, masificarse. Pero nosotros como cristianos sabemos que lo primordial fue la gracia de Dios en ellos. Siempre que la iglesia esté pasando un momento oscuro, torcido, difícil, Dios siempre traerá luz a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no podrá perderse y equivocarse para siempre. El Señor siempre utilizará hombres, moverá corazones para que su iglesia vuelva a encaminarse. Todo este movimiento protestante trajo una reflexión inmensa en los creyentes. Podríamos sintetizar en cuanto a lo que ellos se dieron cuenta, todas las ideas que circulaban en aquel entonces, el retorno a la lectura de la palabra, podríamos sintetizarlo en esta frase: somos salvos por gracia, solo por gracia. Esta salvación ha venido a nosotros solo por Jesucristo y se recibe solo por fe. Esta revelación, así como el manual de la vida del creyente, está contenido solo en la Escritura. Y por toda esta grandiosa obra se merece solo Dios la gloria. Estoy hablando de las 5 solas en latín. Solo gracias, solo Cristo, solo fe, solo Escritura y solo a Dios la gloria. Las 5 solas que se le reconocen como doctrinas centrales a la Reforma Protestante. En latín entonces sería sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. 5 verdades tremendas que en ese tiempo no eran tampoco dichas claramente por los protestantes. Ellos no decían, creemos que nuestras bases principales están en 5 afirmaciones, solo Deo gloria, sola gratia, no. Estas cinco pilares de fe, podríamos decir, se reconocieron después por estudiosos de la Reforma en el siglo XX. En ese tiempo estos discursos estaban, sí, en sus palabras, pero ellos no lo decían públicamente. No hubo un reconocimiento al decir, estos son nuestros 5 principios, no, pero sí estaban siempre en sus discursos, en sus escritos, estas verdades. Las 5 solas fueron definidas, y esto hay que entenderlo, en el siglo XX, por teólogos católicos, de hecho, que a partir de sus investigaciones de la Reforma Protestante concluyeron de que habían 5 afirmaciones centrales que ellos tenían como base y para distinguirse también de lo que la Iglesia Católica creía. Vamos a desmenuzarlas una a una, estos 5 pilares de fe de los protestantes. El primero, sola Escritura. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de los creyentes. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10 dice que si alguien nos viene a predicar otro evangelio, este sea anatema, porque hemos dicho, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, dice Pablo, sea anatema, haya sido un ángel, seamos nosotros. Nadie puede venirles, dice él, a pervertir la verdad que han recibido. El evangelio es uno solo y está contenido en su palabra. No hay un evangelio distinto. También, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra referencia que podríamos decir que apoye esto de que la palabra de Dios es la máxima autoridad, la tenemos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el cual nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. También segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 nos dicen que como todas las
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, mediante la palabra del Señor. La siguiente afirmación de fe es solus Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Como refuerzo a esta afirmación podríamos leer Hechos capítulo 4 versículo 12, el cual nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo. La siguiente afirmación de fe es sola gratia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos solo de Jesucristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Esta afirmación podríamos leerla también en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que nos lleva entonces al cuarto pilar de fe, la cuarta afirmación, sola fide. La salvación no puede ser recibida cuando ponemos, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo entonces la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en esta salvación. En esto está, por ejemplo, lo que hemos leído en el libro de Efesios, pero también lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 28, el cual dice que concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Vamos entonces al quinto y último pilar de fe, de representante del pensamiento de los protestantes, que es soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es la glorificación de Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6 nos dicen: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que esto lo hizo para su gloria. También Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, es decir, para anunciar la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 5 pilares de fe. Vamos a repetirlo: solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. 5 verdades que ellos predicaban en aquel entonces. Como le digo, no decían ellos que estas 5 son nuestras bases, pero siempre estaban envueltas en sus discursos. Así lo descubrieron los estudiosos en el siglo XX. 5 pilares de fe que son tan vigentes hoy y que es tan importante que nosotros los tengamos como fundamento, que nosotros tengamos claro que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, que solo Cristo nos da salvación y que esta salvación es un don de Dios que se recibe por gracia, es inmerecida, y esta solo se puede ser recibida también mediante la fe, y que el propósito de esta salvación es la glorificación de Dios. Dios nos ayude a poder tener estos pilares de fe bien arraigados en nuestro corazón. Hasta aquí llegamos con el episodio especial de hoy. Para conmemorar, no podíamos dejar pasar un hecho tan importante como es la Reforma Protestante en la historia de la Iglesia cristiana. Puede usted meditar en estos 5 pilares de fe. Pueda meditar también que en los tiempos de crisis, cuando la Iglesia está perdiendo el rumbo,
siempre es importante volver a la palabra, mirar al Señor y de las tinieblas nacerá tu luz. También la palabra nos muestra de que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Podamos reflexionar que en momentos donde quizás nuestros pasos se vean turbados, veamos nuestro caminar desviarse de los propósitos del Señor, siempre habrá una oportunidad. Busquemos en la gracia del Señor volver a enderezarnos. Para Dios sea toda honra y gloria, y para nosotros solamente su misericordia. Nos veremos en un próximo episodio de Yum Valdivia Podcast.